Muy buenas gente, hoy os traigo al canal un Lotus Elise, un coche que más que un coche per se es un kart con homologación para conducirse por la calle. Estamos hablando de un coche deportivo radical que tiene el motor ubicado en la parte central, un chasis de aluminio que está pegado con epoxi y una carrocería completamente fabricada en fibra de vidrio. En muchas ocasiones nos viene sin aire acondicionado para ahorrar peso y por si no fuera poco, este coche, habiendo sido fabricado en el año 2017, no nos trae dirección asistida. Así que si quieres saber todas las peculiaridades de este coche, quieres ver cómo le conduzco y además de ello quieres ver cuánto pesa esta unidad, dado que le he llevado a una báscula para pesarle, quédate en el vídeo. Y bueno, el peso de un coche completamente hecho en aluminio, todo de fibra, completamente aligerado, es de... Primero, y antes de meterme con esta unidad al detalle, os voy a hablar un poquito sobre Lotus Cars. Lotus es una marca de coches británica, la cual desde sus principios se enfocó en hacer coches ligeros y deportivos. Y por si os lo estáis preguntando, no tiene nada que ver con la marca Lotus de relojes. Relacionado con la Fórmula 1, Lotus fue un fabricante muy importante, pero no en los últimos años cuando se reincorporó entre el 2012 y el 2015 como Lotus F1 Team, donde le fue bastante mal, sino previamente, en años anteriores. Concretamente, sus épocas doradas fueron la década de los 60 y de los 70, donde llegaron a ganar 7 campeonatos como fabricante. Y esto os lo comento para aclarar que Lotus es una marca amada por los entusiastas del motor y con mucho reconocimiento durante largos años. El caso es que en este vídeo os voy a hablar del Lotus Elise. Y primero de todo, el Lotus Elise es como la gama de entrada cuando queremos comprar un coche de Lotus. En tiempos anteriores teníamos los Lotus Spirit y en los tiempos actuales van a salir los Lotus Evija. Pero el caso es que durante mucho tiempo Lotus ha tenido como unas gamas más o menos estandarizadas. Primero de todo, la gama más asequible con coches más ligeros y también menos potentes, los Lotus Elise. Después teníamos los Lotus Exige y después teníamos los Lotus Evora. El caso es que en relación con el modelo que nos concierne, el Lotus Elise, hay que decir que tiene 3 generaciones y su primera generación salió en el año 96 hasta el año 2001. Esta primera generación era muy radical, tenía un peso de unos 720 kilos y es que con esta primera generación marcaron las siguientes, siguiendo por la segunda generación. A mi parecer mi favorita, seguramente porque es la que utilizaba yo en un videojuego cuando era pequeño, que era el Midnight Club 3 y tenía el Lotus Elise y le usé un montón ese coche, me acuerdo cuando era un niño. Y el caso es que con este segundo Elise, un pelín más pesado pero con un peso muy mantenido, teníamos motores en esta ocasión no de Rover sino de Toyota. Y además de ello también es interesante comentar que este fue el primer coche de Lotus diseñado por ordenador y que además compartía la línea de producción con el Opel Speedster. Un coche también súper radical. Y finalmente después del Elise S2 va el Elise S3, el coche que tenemos para este vídeo y que surgió a partir de 2011. Muy buenas gente, hoy os traigo al canal uno de los coches no solo más interesantes, sino que para mí, de los coches que más ilusión y que más me gustan de todos los que os he traído hasta el momento, un Lotus Elise. Y ahora bien, ¿este coche qué tiene de especial? Pues tiene de especial todo. Es un coche que empezando por el peso llama la atención, no estará superando los 900 kilos, es un coche que está hecho en aluminio, toda la parte externa está fabricada en fibra, es decir, este coche se acerca más a un kart con homologación de coche que a un coche. Empezando por la parte estética, y antes de meterme con toda la carrocería y demás, os quiero hablar del tema de las ruedas. Y es que las llantas de este coche, a pesar de ser multirradio, muy bonitas y demás, tienen de peculiar que son no solo en doble medida, es decir, que las de delante son más finas que las de atrás, sino que además también son de diferentes pulgadas las de delante que las de atrás. Concretamente, las llantas de la parte delantera son en 16 pulgadas, mientras que las llantas de la parte posterior son en 17 pulgadas. Aunque ahora bien, eso nos puede llamar la atención, pero lo que más me ha llamado la atención es que el neumático trasero es de 225/45/17, un neumático súper normal, bastante gordete para un coche de estas dimensiones y demás, pero el neumático de la parte delantera tiene un ancho ridículo, que yo no había visto, salvo en coches muy antiguos y coches clásicos, 175 de ancho. ¿Y esto por qué? Pues principalmente esto se debe a otra peculiaridad que tiene este coche, y es que el motor no está ubicado en la parte delantera, sino que estamos hablando de un coche con el motor central, que no es lo mismo que un coche con motor posterior. Y yendo un poquito más abajo también encontramos el tema de los frenos, y es que este coche de serie ya nos trae discos perforados y una frenada upper racing de doble pistón. Algo más que suficiente para un coche con estos pesos tan comedidos. Y en la parte posterior del coche encontramos también discos perforados, pero en esta ocasión con una pinza monopistón. Metiéndonos con el lateral del coche, como veis en esta parte inferior, no solo encontramos un intermitente en el cual pone Elise, sino que además también vemos ese guardabarros, súper importante para no destruir todo el perfil y el lateral del coche con las chinas. Y bueno, este coche está enfocado en tener una buena aerodinámica,
un peso comedido, y es por ello que no encontramos ornamentaciones extravagantes e inútiles, como en este caso unas taloneras, sino que encontramos unas formas súper orgánicas, todo con el fin de mejorar la aerodinámica del coche. Y es que otros detalles relacionados con la aerodinámica del coche no es solo el tema de que los pilotos, a pesar de ser bifaros, si miramos dentro están completamente carenados, sino que además en el capó encontramos esta salida de aire, la cual abduce el aire por la parte frontal y lo saca por la parte externa con el fin de generar algo de downforce en este coche. Y bueno, ya metiéndonos un poquito más con la parte trasera, al igual que en la aleta delantera encontramos un gran volumen muy marcado, en esta parte trasera también encontramos el nervio de la rueda bien definido y marcado. Y es que bueno, la trasera de los Lotus Elise desde siempre es súper reconocible. ¿Por qué? Por los distintivos 4 faros. Los 2 faros grandes en los laterales y los 2 faros pequeñitos en la parte más central. Además de ello tiene una pegatina en la que pone Lotus y también la pegatina en la que pone Elise Sport en el paragolpe. Elise Sport, esto de Sport, define el modelo ante el que estamos. En este caso estamos ante la versión más sencilla de estos Elises y se llama Sport. Otra cosa que me ha gustado bastante es la atención al detalle en cosas como que, por ejemplo, la rueda está bastante desplazada a la parte externa, dando la sensación de que está a ras de aleta. Y todo esto sin separador. Y con esto quiero decir que cuando sacaron este coche cuadraron muy bien, diseñaron una llanta específicamente para que quedase con estas medidas, bien sacada fuera de aleta, pero que sea legal, sin necesitar separador, como ya os digo. Y bueno, antes de meterme con el motor, que obviamente, como ya os he comentado, está detrás de los asientos del conductor y del copiloto, tengo que comentar otro detalle muy importante, y es que este coche, por la parte inferior, tiene un fondo plano por completo. Ya no solo es que encontramos este difusor tan chulo, y además de ello, prestacional y funcional, sino que, como veis, cuando meto la cámara debajo del coche, el coche está completamente liso. Y bueno, no hace falta que lo explique, pero al tener un fondo plano, el agarre con el suelo es mucho mejor. Un fondo plano, algo que sin ir más lejos utilizan los coches de Fórmula 1. Y bueno, ahora mismo tenemos el coche sin capota de lona. Aquí veis cómo se quita la capota de lona, por si tenéis curiosidad. Un proceso manual y la verdad puede resultar algo tedioso en algunos momentos, dado que la capota de lona se hace un rollo y luego hay que meter este rollo en el maletero o bien detrás de los asientos del conductor y del copiloto. De hecho, el propio coche nos trae una bolsa de lona para meter el techo y guardarle. Y por cierto, otra cosa, entrar en el coche y con el coche capotado es muy difícil porque el espacio es muy pequeño, aunque eso no lo grave. Y bueno, ahora vamos a entrar dentro del Lotus Elise. Primero lo abrimos como en los superdeportivos, donde tenemos una maneta oculta por la parte inferior y dando a un botón. Aunque a diferencia de con un coche superdeportivo y súper refinado, en este caso tenemos una cerradura que podría ser perfectamente la de una casa. Y bueno, damos al botón y abrimos la puerta. Y es que ya al abrir la puerta vemos todas las diferencias respecto a un coche normal, empezando por la puerta, la cual no es una puerta de metal o de chapa o de aluminio. Es una puerta de fibra de vidrio. Como veis, el coche es completamente austero. Tenemos un reflectante para homologar el coche, tenemos un panel que afortunadamente en estas versiones S3 viene más burgués que en las versiones S1 y S2, pero aún así tenemos los tornillos al descubierto, cosa que hay gente que le puede parecer que queda cutre, pero a mí me parece que queda chulísimo y muy distintivo de cualquier otra marca. El agarradero del coche, ¿dónde está? Pues simplemente es una hendidura en el panel de la puerta, buscando aligerar peso en todos los aspectos. Hasta el pitorrito está en este acabado de aluminio, la verdad es que es chulísimo el coche. Y otra cosa a comentar es que tenemos la maneta aquí, oculta, de plástico sencillo, y un elevalunas con unos botones. Y bueno, el elevalunas hay que comentar que es eléctrico. Y de hecho podéis pensar, bueno, si lo hubieras puesto en manual pesaría menos. Pues la cosa es que por lo visto, si no pesan exactamente igual el elevalunas manual y el eléctrico, creo que incluso pesa un pelín menos el elevalunas eléctrico. Estas tonterías, que a muchos de vosotros pueden parecer insignificantes, para un propietario de este tipo de coches, un Lotus, que buscan ahorrar hasta el último gramo, son cosas interesantes a comentar. Y es que bueno, si el tema del panel de la puerta os ha parecido curioso, cuando entramos dentro del coche nos cambian los esquemas completamente. Empezando ¿por qué? Pues por esta enorme barra que tenemos aquí, y es que esta columna que encontramos en cada lateral del coche es el chasis del mismo coche. Y es que a diferencia del chasis de cualquier coche normal, los Elises tienen un chasis completamente en aluminio, que de hecho no está soldado, sino que está pegado con resina epoxi. Otra cosa llamativa a comentar es que ya los Lotus más antiguos, con este tipo de chasis, cada cierto tiempo es conveniente renovar la resina epoxi porque incluso se puede llegar a despegar.
Pero bueno, con unidades tan modernas como el Lotus que tenemos aquí, no nos pasa eso. Es que claro, queda muy bonito, nos da una rigidez estructural muy chula tener estas enormes columnas horizontales en el coche para dar, como ya os he comentado, la rigidez estructural, pero ¿os podéis hacer la idea de la odisea que es entrar en este tipo de coches? Os aseguro que es bastante difícil. Incluso siendo una persona baja como soy yo, tengo problemas. Y bueno, como os había comentado antes, entrar sin el techo todavía es fácil, pero entrar con el techo es aún más difícil. El caso, siguiendo con el interior. Y es que sorprende que un coche tan simple y con tan pocas cosas tenga tantas cosas a comentar. Cosas como por ejemplo el tema de los asientos. Unos asientos que son súper ligeros, son súper duros y de hecho se llevan utilizando en los Lotus Elise desde el principio. Y es que es distintivo de los asientos varias cosas, no solo el tapizado, que por cierto está muy chulo, con la insignia de Lotus, también me encanta el tema del diseño, que nos recuerda muchísimo a los coches de carreras de los años 80 y 90, y es que como curiosidad os voy a comentar que estos asientos, aunque parezcan súper radicales, son de fibra de vidrio, tienen un acolchado casi completamente inexistente. Estos asientos eran los más cómodos que se podían comprar en estos Lotus, porque todavía hay versiones que tienen los asientos con menos acolchado para reducir más el peso. Ya os digo, la gente de Lotus está completamente loca. A mi parecer estos asientos me encantan, quedan chulísimos, son duros, pero bueno, tiene un acolchado que por lo menos es el justo para no ir incómodo. Y bueno, aparte del tema de los asientos, ¿queréis ver cosas más curiosas? Pues tenemos el tema del suelo, y es que, si nos fijamos, primero de todo vamos muy cerquita del copiloto cuando vamos conduciendo este coche, y nos separa del copiloto tan solo esta mini consola central y esta pared de aluminio que encontramos en la parte inferior. Ya os digo, cuando nos subimos en este coche y vemos que ni siquiera tenemos un tapizado, solo tenemos unas alfombrillas y tenemos el aluminio al descubierto, vemos que este coche es completamente radical. Y bueno, nunca me vería grabando estas partes en los coches porque no tienen nada de curioso, pero desde luego en el Lotus Elise sí que es importante comentar el tema de los pedales, unos pedales completamente diseñados para la conducción, para hacer punta tacón, en aluminio todo. Y subiendo un poco más por arriba encontramos una de las partes más interesantes, el volante. Un volante que, como veis, es precioso, a pesar de tener airbag casi no lo parece, parece un volante desplazado. De hecho, cuando he estado utilizando este coche y quería dar los intermitentes, tenía que alejar muchísimo la mano para dar a los intermitentes de este coche. Pero bueno, volviendo con el tema, el volante tiene un diámetro enano. Y esto, unido a que el coche no tiene dirección asistida, os aseguro que girar este coche a la hora de aparcar es bastante duro y difícil, nos recuerda a los coches antiguos. Y por si no fuera poco, este coche tiene una cremallera muy deportiva. ¿Y esto en qué se traduce? En que tenemos un ángulo de giro que a la hora de aparcar no es el mejor, de forma que tenemos que hacer bastantes maniobras y encima girar el volante nos va a costar. Pero bueno, el precio a pagar por un coche que nos da unas sensaciones al volante increíbles. Y ahora vamos a pasar con el cuadro. Y es que el cuadro de este coche es enano. Y no solo es que sea enano, sino que este cuadro es típico de los Elise desde hace montones de años, algo que no se ha cambiado. Tenemos el tacómetro que nos marca las revoluciones, tenemos la velocidad, también interesante decir que tenemos un shift light, de forma que el coche nos avisa cuándo va a cortar con unas luces que nos marca en la zona del tacómetro. Pero como veis, un cuadro súper sencillo que apenas nos dice nada, tan solo la gasolina, la temperatura del anticongelante y poco más. Y bueno, al lado del volante tenemos la respectiva palanca para meter las largas, también para limpiar parabrisas en el lado derecho, y para meter las luces tenemos estos botones. Ya os digo, no es el coche más refinado, no tenemos todo en una palanquita aquí como cualquier coche ya desde los años 90. Estamos con un coche del año 2017 en el cual seguimos teniendo los mandos con unas botoneras independientes en otro lado. ¿Por qué? Pues bueno, principalmente para abaratar. Cuando hacemos esto así se hace más sencillo y al final Lotus es una marca pequeña que se enfoca en hacer coches deportivos y no se molesta mucho en este tipo de pijadas, por así decirlo. Como curioso, comentar que tenemos un botón para arrancar el coche, también tenemos el botón de Sport, que claro, en un coche de 136 caballos, completamente manual, destinado a los conductores, ¿qué pensáis que es? Pues si no me equivoco, en este coche con el Sport simplemente nos quita ayudas. Y también tenemos por último el botón para quitar el control de tracción, pero aparte de eso tenemos poquito más. Al lado tenemos un compartimento pequeño para guardar unas llaves, lo que sea, aquí otro que está de aluminio, sin tapizar, y en esta parte central tenemos algo bastante interesante y es que tenemos la radio, cosa que no en todos los Elise venía, dado que esto al fin y al cabo es peso, y de hecho tenemos dos altavoces en los salpicaderos, pero en la parte trasera no tenemos los altavoces, dado que, como ya os comento, esto es peso y en Lotus
les quitan, solo si les quieres poner te dejan la preinstalación por si quieres ponerlo. Y no solo eso, sino que además en un coche del año 2017 podíamos también elegir la versión sin aire acondicionado. El aire acondicionado es un extra que nos mete peso, concretamente algo más de 10 kilos si no me equivoco. Y hay gente que opta por no tener aire acondicionado y las versiones más radicales y más rápidas pues vienen lo más peladas posible. Afortunadamente en este caso sí que tenemos aire acondicionado, algo que a mi parecer sí que es interesante porque en relación al peso que suma, la habitabilidad que nos da en el coche es increíble. Como otros detalles más a comentar, hay que decir que estos coches son fabricados a mano, de hecho tenemos una plaquita que nos pone por quién ha sido fabricado. También debajo de la plaquita tenemos un huequito para el USB. En esta parte central, entre los dos asientos, tenemos un huequecito para guardar una botella de agua pequeña, la toma del mechero, una pequeña luz de cortesía, un huequecito detrás de los asientos para meter el techo de lona. Y ya para finalizar con el interior, lo último que me queda por comentar es el tema de la palanca de cambio. Y es que bueno, la palanca de cambios de este coche te enamora si te gustan los coches. ¿Por qué? Tenemos un pomo súper sobrio en aluminio pequeño, un tacto entre marcha y marcha muy mecánico como estáis viendo. Además la palanca queda completamente expuesta. Y sí, efectivamente esto no es práctico, hace que entre polvo, estéticamente a algunas personas no le puede gustar, pero a mí por lo menos me parece algo chulísimo y que da muchísima personalidad al coche. Ahora os voy a enseñar el motor de este Lotus Elise. Y a diferencia de con cualquier vídeo normal en el que digo vamos a abrir el capó, aquí tengo que decir vamos a abrir el maletero porque como veis tenemos el motor ubicado en la parte central del coche, detrás de los asientos. Y el caso es que estamos ante un Lotus Elise Sport, la versión más sencilla de estos S3, y equipamos un motor 1600 fabricado por Toyota que da 136 caballos. Podéis pensar, espera, un coche tan llamativo, solo 136 caballos, ¿es suficiente? Os aseguro que por lo menos para mí ha sido más que suficiente, y llevar un coche de 136 caballos con este chasis es más difícil que llevar otros coches que he probado con más de 200 caballos. De todas maneras, si os preguntáis qué motores podíamos encontrar en estos Lotus Elise, teníamos el 1600 de 136 caballos, que es el motor que equipa esta unidad. También encontramos la versión R con un motor 1800 de 192 caballos, el motor 2ZZ, también de Toyota, que por cierto ya he hecho un vídeo de ese motor, así que os dejo el link a ese vídeo abajo en la descripción. Y también encontramos las versiones 220 Cup y 250 Cup, y esas versiones ya tenían 220 caballos y 246 caballos. Y básicamente estas versiones eran el mismo motor 1800 de 192 caballos, pero con compresor. Y bueno, aquí os quiero hacer un matiz. Es verdad que este coche tiene 136 caballos, pero a pesar de ello tengo que deciros dos cosas. Primero, el coche es muy rápido porque pesa muy poco, y hace un 0 a 100 en 6,5 segundos. Tan solo y únicamente debido al poco peso que tiene. Y es verdad que aunque pese poco, el coche no tiene el motor más rápido del mundo, pero al fin y al cabo la filosofía de Lotus no es tener el motor más rápido, sino tener el coche más ligero. El propio Colin Chapman, creador de Lotus, tenía la filosofía de añadir más potencia te hará más rápido en las rectas, quitar más peso te hará más rápido en todas partes. Así que es por ello que incluso esta versión de 136 caballos es realmente tan divertida de utilizar. Y bueno, como estáis viendo, el motor va exactamente detrás de los asientos del conductor y del copiloto. También tenemos en la parte del maletero estas rejillas para evacuar todo el aire caliente. Por estos laterales tenemos unas entradas para refrigerar un poquito el vano motor. Y podéis pensar, ¿los radiadores dónde están? ¿Están aquí? Pues no, los radiadores van ubicados en la parte delantera. De hecho, para refrigerar estos radiadores tenemos unas enormes entradas de aire en la parte inferior y también tenemos estas rejillas en la parte superior del capó. Y bueno, volviendo con el motor y con el maletero del coche, hay que comentar que el maletero de este coche tiene una boca de carga súper pequeña, como estáis viendo. Aunque, a pesar de tener una boca de carga tan pequeñita, el espacio del maletero es algo más amplio de lo que puede parecer. ¿Por qué? Porque por estas partes interiores tenemos más espacio. Otra cosita, en la parte posterior del maletero tenemos la batería, para mejorar así la distribución de peso. Y ya por último, como otra curiosidad, os tengo que decir que este maletero, al estar fabricado de fibra, Lotus nos avisa de que tenemos una carga máxima de 50 kilos, porque teóricamente si metemos más peso se puede romper el maletero. Ya os digo, estos coches son completamente de nicho y si estás dispuesto a tener un Lotus, tienes que estar dispuesto a tener todos los inconvenientes de tener un Lotus. Y de hecho, como en el Lotus el peso lo es todo, ya que estamos, vamos a pesar el coche en una báscula municipal. Vamos a meter la moneda de €1 y a ver qué nos dice. Bueno, con el propietario, ¿qué peso crees que ha dado esta báscula del Lotus Elise? 900 por ahí. 900 kilos.
880. Nada mal, ¿no? Nada mal. Y bueno, el peso de un coche completamente hecho en aluminio, todo de fibra, completamente aligerado y demás, es de 880 kilos. Ya os digo que esto a muchos de vosotros os puede parecer insignificante, pero realmente un propietario de este coche se enfoca tanto en aligerar el peso que les quitan la radio, les quitan el aire acondicionado, les cambian todas las piezas del interior por piezas sin fibra de carbono y buscan aligerar hasta la última décima. Y por eso me parecía interesante enseñaros cuánto pesaba esta unidad. Con un peso real y no con un peso de ficha técnica que a veces no nos dice la verdad. Y ya una vez enseñado el coche, toca probarlo. Bueno, ya estoy por primera vez probando un Lotus Elise. Para la gente que no lo sepa, el Lotus Elise es un coche que desde pequeño siempre me ha encantado, la filosofía de Lotus. Un coche muy ligero, que se reduzca a lo más simplista, solo enfocado a una conducción deportiva y con motores que por lo general no son los más potentes. Concretamente, en Lotus hay diferentes gamas. El Elise sería como lo que viene a ser la gama de entrada, los coches más ligeros y con motores que por lo general son o atmosféricos o con versión compresor. ¿Para qué? Para tener un mejor tacto y un tacto más puro, por así decirlo. En este caso estamos utilizando un Lotus Elise S3, el cual vendría a ser una mejora respecto al anterior Lotus Elise S2. Un coche un pelín más refinado, pero no mucho más refinado, como os estaréis dando cuenta. Es un coche que no insonoriza bien, incluso yendo lento. Sorprende mucho de un coche como este, que tenemos el motor en la parte posterior, tenemos un coche súper ligero y que a pesar de ello, tenemos una dirección súper dura, que realmente transmite un montón. Ya os digo, tenemos 136 caballos ahora mismo, pero la sensación que nos da es increíble. Ir por cualquier curva con este coche se hace una delicia. Sientes que te puedes meter en cualquier lado. Ahora tenemos los semis. Los semis ahora mismo no están súper calientes, vamos a esperar a que se calienten un poquito más. Y es súper divertido, se siente duro todo. El cambio de marchas, la dirección, la suspensión, el asiento. Vamos encajaditos y realmente es un coche enano. Además me sorprende mucho que con un coche como este y con el escape de serie, que al fin y al cabo no es un motor súper deportivo ni nada, pero cómo suena el coche. Tenemos el motor en la parte posterior, detrás de nuestras cabezas. El escape del coche es el de serie, es la versión más sencilla que hay y aún así suena realmente como un coche de carreras. Súper divertido. Tenemos que tener bastante cuidado con este tipo de coches, dado que tenemos el motor central y tienden a ser bastante peligrosos y críticos a la hora de conducirlo. Tenemos que tener en cuenta que no podemos estar frenando en mitad de una curva, hay que tener cuidado con las inercias, no podemos estar soltando gas, aunque afortunadamente un coche que pesa tan poco tiene la ventaja de que en una curva podemos ir muy rápido y podemos estar con gas por la mitad y vamos a tener la adherencia suficiente para no tener ningún tipo de problema. Un coche desde luego enfocado en los conductores. Es que es una locura, de verdad. Qué guapada, tío. Me encanta. Este coche para aparcar, incluso teniendo el motor en la parte trasera y siendo tan pequeño y tan ligero, realmente hay que hacer fuerza en el volante. Nos recuerda a esos coches antiguos de los años 80 y de los años 90 sin dirección asistida. Y bueno, en ningún momento estoy con el coche pisándole a fondo. Ahora sí que estoy dándole un poquito más fuerte. Y yo os anticipo que en este coche el tema del motor no es lo que te vaya a sorprender. Es un motor Toyota que nos hace unos consumos bastante buenos, una fiabilidad normal, responde bien, tiene buenos medios, estira bien, buenos bajos para ser un coche de aspiración natural. Pero aún así es más que suficiente para pasárnoslo bien. Incluso llevándole en curvas relativamente abiertas, amplias, notamos que el coche nos hace unos cambios de peso bastante críticos y que pisar el freno hay que hacerlo con sutileza, desde luego, Lo estaba hablando con el propietario y digo, este coche Lotus tiene fama de ser peligroso. Es peligroso y me decía, no, es un coche sencillo de conducir. Bueno, yo he probado algún que otro coche y os aseguro que este coche no es sencillo de conducir del todo. No creo que este coche lo pudiese tener cualquier persona a pesar de tener 136 caballos. Yo desde luego, si tuviera un hijo con 18, 22 años,
Prefiero que tenga un Audi S3 con 300 caballos, tracción delantera, que este coche con 136 caballos, os lo aseguro. Es una delicia conducir este coche, y en las curvas cerradas, que desgraciadamente no son las que estoy teniendo en este tramo de carretera ahora, es donde más se le saca el partido a estos coches, donde notamos cómo el momento polar de inercia nos ayuda completamente a girar el coche sin ningún tipo de problema. Ya os digo, en curvas rápidas un coche bien preparado puede hacerlo igual de bien o muy similar a este tipo de coches, pero en las curvas cerradas realmente creo que es donde este Lotus Elise sale a reducir. Y bueno, tras probar el coche, ¿cuáles son las conclusiones? Pues sinceramente son bastante similares a las que pensaba antes de probar el coche. Efectivamente, el coche es una delicia de conducirlo, pero tiene tantos peros. Primero, la practicidad, realmente no tienes nada de espacio para guardar ningún tipo de equipaje, no puedes utilizar el coche de una forma normal, si te dan un golpe, prepárate porque tienes que tenerle asegurado a todo riesgo y hay muchas cosas que a saber si te las cubre el seguro. Y es que de por sí el coche ya es bastante caro, está rondando unos 25, 28, 30.000 euros, hasta 50 o 60.000, depende de lo que quieran pedir. Pero el problema gordo de este coche no es el precio, sino el tema de que el coche está completamente fabricado en fibra de vidrio, es decir, es muy frágil, y también tenemos un chasis en aluminio pegado con epoxi, siendo así un coche muy delicado. Ay, bueno, que entrar y salir del coche es un suplicio. Como quieras llevar a un amigo o lo que sea, más vale o que sea pequeño o que sea contorsionista. Pero bueno, quitando estos puntos negativos, os tengo que decir que el coche me ha encantado. Y que incluso siendo la versión más sencilla de 136 caballos, la he disfrutado muchísimo y da miedo llevarla al límite. Pero bueno, ¿a ti qué te ha parecido el Elise? ¿Conocías el coche? ¿Sabías las peculiaridades que tenía? Coméntalo aquí abajo y también dime si después de haber visto el vídeo te apetece comprar un Elise o te ha dado miedo y prefieres no comprar uno. Y por cierto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal. Tengo muchísimos más vídeos relacionados con el mundo del motor, enseñando coches y más que se van a venir. Así que nada, sígueme en Instagram, activa las notificaciones y no te pierdas los futuros vídeos. Y otra cosa más, mientras te dejo estos vídeos en pantalla por si quieres ver algún otro, ¿tienes un coche interesante y te apetecería hacerle un vídeo? Escríbeme al correo que aparece en pantalla. En la descripción de este vídeo encontrarás más detalles sobre qué poner en el correo.